Muy buenas noches con todos a nuestro primer evento de transformación positiva integradora. En este conversatorio tocaremos el tema en contra de la vacancia presidencial y vamos a contar con la presencia del profesor Daniel Taca, quien va a ser el moderador del evento. Y bueno, ahora lo dejo en uso de la palabra, profesor Daniel, adelante. Bien, muy buenas noches, digna audiencia que se ha citado a este evento virtual convocada por este equipo de profesionales con el único objetivo de poder coadyuvar en el entendimiento y la comprensión de lo que viene aconteciendo a nivel nacional en el aspecto político, en el aspecto programático dentro de la economía. Más que todo, se está enfocándose para ver la perspectiva, cómo vamos a venir integrándonos para que realmente se dé el cambio que se pueda darse a nivel nacional, de tal suerte que podamos integrarnos de forma latinoamericanista y mundial. Creo que ese es el objetivo, estar integrados, insertados dentro de la estrategia geopolítica que viene ocurriendo a nivel global. Bien, en tal sentido, creo que ya empezamos con este primer evento y seguro que habrá muchos eventos más de esta naturaleza en el cual ya de antemano están invitados para poder seguirnos y también proponer algunos temas que se puedan tratar bajo este espacio. Muchas gracias. Bien, como primera ponencia, tenemos a la periodista Ruth Avendaño Gutiérrez. Bien, ella estudió en la Universidad Católica, trabajó en varias emisoras como en Arequipa, Tacna, Cajamarca, y también tiene estudios en psicología, turismo en la UNSA. Bien, la primera ponente que va a tener que en algo contribuir sobre el panorama que viene ocurriendo a nivel político, cuáles los promotores de la vacancia presidencial y su repercusión de la prensa en la población. Bien, entonces, Ruth Avendaño Gutiérrez, está usted, tiene usted el micrófono para poder empezar con su exposición. Adelante. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros amigos que están a través de esta señal. Me da mucho gusto participar junto con ustedes porque en las elecciones han sido precisamente las redes sociales quienes han equilibrado precisamente la balanza a favor de estas elecciones que sean limpias y honestas, ¿no? Y por eso precisamente hoy me da mucho gusto compartir parte de lo que se ha previsto para el día de hoy. Se me ha tocado el tema promotores de la vacancia presidencial y su repercusión de la prensa en la población. Ese es el tema que me han dado, ¿no? ¿Quiénes son los que están promoviendo la vacancia presidencial? Todos hemos tenido bien a cuenta saber en esta semana que pasó y la anterior que se está promoviendo la vacancia del presidente de la República para el señor Pedro Castillo Terrones. Nosotros, particularmente como periodista, ¿qué puedo decir? Señalar que acá en Arequipa se hicieron presentes excongresistas. Caso del señor Jorge del Castillo, ex militante del Partido Aprista porque lo han desaforado. Lourdes Flores Nano, ex congresista, ya no es secretaria general del PPC. Juan Cheput, que tampoco ya no fue ministro de Trabajo y también congresista, y tampoco ya no es del Partido Perú Posible, era, ¿no? Y también renunció, tuvo problemas por el caso de Cotega, ¿no?
Pero hablemos un poquito de Lourdes Flores Nano. Lourdes Flores Nano, que se precia de ser lideresa de esta campaña sobre la vacancia presidencial, tenemos que decir que ella fue congresista, regidora de Lima Metropolitana, diputada, siempre fue candidata para lo que fue la presidencia de la República, pero nunca logró esa oportunidad de ser presidenta y mucho menos alcaldesa de Lima Metropolitana, ¿no? Por otro lado, tenemos que decir que como abogada ha tenido pues a bien asesorar a la presidencia del Consejo de Ministros en la época de Alan García, en la primera época, ¿no? Y también, ¿qué podemos decir? En su calidad de abogada ha defendido a personas como los Cataño, ¿no? Que estaban muy ligados al narcotráfico. Esa parte a mí es la que me llama la atención como periodista, ¿no? Que haya defendido una abogada a personas que contravienen con la Constitución política del 93 y que se precian de ser demócratas. Al defender a gente que está, por ejemplo, en el narcotráfico, pierde su categoría, ¿no? Desde mi punto de vista como periodista. En el caso de Jorge del Castillo, ha estado cerca de 20, 22 años como congresista de la República. Ha sido también alcalde de Lima Metropolitana en el primer periodo de Alan García Pérez como presidente. Ha sido presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García Pérez. Y bueno, ha sido pues delegado, secretario, personero legal del partido aprista, ¿no? Ya no existe ahora para candidatear, ¿no? Y Juanche fue uno de los militantes importantes dentro de Perú Posible que ahora tampoco existen. No entiendo a Juanche Put porque después se pasó a PPC y fue con, mejor dicho, con PPK, y fue con PPK quien logró resultados de ser congresista de la República, ¿no? Los que la acompañan fueron el hijo de Enrique Jersey, que como sabemos ha sido asesor de América Televisión, y hay otro señor Capelletti, ¿no? Entiendo que su apellido es italiano y que ha conformado un frente democrático en defensa de la resistencia, de la democracia, y ellos son los que están pidiendo la vacancia presidencial, y dice que van a lograr además la caída del gabinete Bellido, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que ayer ya lo aprobaron el gabinete de Guido Bellido, pero que hoy precisamente estamos ya el 28 de agosto, mientras estaba en Tacna el presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, ministros, han ingresado a los locales de Perú Libre. Ellos son los señores, a propósito de Lourdes Flores Nano, también hay que decir que ella fue miembro de la Asamblea Constituyente, o sea, ella estuvo en la conformación de la Asamblea Constituyente para hacer esta Constitución del 93 que ya tiene bastante data, ¿no? Y que, como todos sabemos, debe ser renovada y se debe hacer incidencia sobre ello por artículos que deben ser totalmente, artículos que son lesivos para el país, ¿no? Bueno, pues piden la vacancia y han salido a las calles y dice que no van a parar en las marchas. Ustedes van a ver ahí unas diapositivas donde está la gente y cómo es que tienen unos cartelones, esos cartelones que dicen vacancia ya, ¿no? Si, esa vacancia ya, por ejemplo, cualquiera dice, pero ¿cómo, no? La gente se emociona, ¿no? O sea, hay unos desencuentros emotivos, sentimentales, ¿no? Ahí están letreros que dicen vacancia presidencial. Y de hecho, para nosotros que trabajamos en prensa, uno dice, esto lo han hecho todo, ¿no? O sea, lo han imprimido juntos, saben lo que quieren, ahí están con las banderas rojiblancas, haciendo mal uso de los símbolos patrios. Esos símbolos y toda la forma de conducirse obedece pues a una campaña soterrada, que detrás de los, entre comillas, líderes de la democracia, pues está Keiko Sofía Fujimori. ¿Y en contra de quién? De Pedro Castillo Terrones, ¿no? Pedro Castillo Terrones, ¿quién es? Ya todos lo sabemos, creo que todo el mundo, ¿no? A nivel internacional es conocido Pedro Castillo Terrones, el profesor, el que tiene un cargo de magíster en psicología educativa, lo vamos a ver a Pedro Castillo Terrones siempre con su sombrero, está más apegado a la descentralización. Y esta foto que ustedes ven, por ejemplo, tiene que ver con un grupo llamado Ágora, que se presenta en la Plaza San Martín todos los días, ¿no? A hacer sus exposiciones,
son redes sociales que fueron habilitadas en tiempos de elecciones porque había necesidad, y eso es muy bueno, ¿no? Que la ciudadanía haya respondido. Yo tengo que decir que nos han superado los periodistas, los ciudadanos, porque han utilizado las redes sociales para equilibrar esa lucha de la campaña electoral. Es ciertamente Ágora, sino también Rimac Yacta, Inti Noticias, Perú Informado, ¿no? Hay muchas redes sociales que salieron durante estas elecciones que fue muy positiva, muy buena, porque eso nos permite saber que la ciudadanía no está callada, no está de brazos cruzados, sino está muy atenta a todo lo que pasa en nuestro país, y han superado inclusive a la denominada gran prensa internacional o gran prensa limeña, ¿no? Que muchas veces se consideran pues los científicos del periodismo, ¿no? Y seguimos nosotros viendo qué es lo que está pasando con el presidente Pedro Castillo Terrones. Estamos viendo que ni a los ya le pidieron que le ponga su cargo, le ponga también el gabinete, que todos renuncien. Lograron la renuncia del presidente de Relaciones Exteriores, aunque él dijo que lo hicieron renunciar. Pero la prensa pues que tenemos de Lima y que tiene muchas frecuencias, pocos empresarios y muchas frecuencias hacen monopolio de la información, direccionaban la noticia, ¿no? Vamos a ir a otro video, a otra diapositiva. Profesor José, la otra diapositiva, vamos a volver a ver cómo es que ahí están justo los símbolos de quienes piden la vacancia, ¿no? ¿Quién está detrás de toda esta vacancia? Está precisamente Keiko Sofía Fujimori, y la vemos ahí a Keiko, pero ¿quién es Keiko, no? Dirán, ¿no? ¿Quién es Keiko, no? Y Keiko pues no es una reciente militante de algún partido, ¿no? Keiko era dama a los 19 años, ¿eh? Y no a los 15 como señalaba Gisela Valcárcel, que a los 15 años, siendo una adolescente, primera dama. No, eso es mentira, ¿no? Porque ella asumió el cargo de primera dama a los 19 años, luego de haber ido a los Estados Unidos. A los 24 años tramita indultos para narcotraficantes. Y en la campaña electoral para el Congreso, la señora Keiko Fujimori, ¿qué hace? Recibe dinero del narcotráfico. Fue una campaña gigantesca. Y valga en verdad nunca declaró la cantidad que recibió, porque ella sostuvo de que habían dado a ella y no se lo habían dado al partido. O sea, que no sabemos si exactamente ha sido la plata, $10.000, porque la señora peca de mentirosa, y todos sabemos que cuando le dictan los 36 meses de pena de libertad en el 2018, es precisamente porque es un agente perturbador de las investigaciones de lavado de activos. Perturbaba, mentía, y está comprobado que ha recibido dinero pues de Rasmus Echecopar, este millonario judío peruano, ha recibido dinero del narcotráfico, imagínense ustedes, ¿no? Ha recibido dinero del narcotráfico. Hay el artículo 8 que dice la Constitución, que ella dice defender: el Estado combate el tráfico de drogas, señala la Constitución del 93. Sin embargo, ella no recibió olímpicamente la plata de tráfico del popular Olluquito Martínez y tramitó indultos a sus hijas, teniendo ella 24 años, no era una de 15 ni tampoco de 19 años. Y en eso hay que poner los puntos sobre la IES, ¿no? Esa es una fotografía, por ejemplo, de Justicia TV. Y es precisamente la ¿qué pasa con el pueblo, no? ¿Qué pasa también con la prensa actualmente? Y a precisar rápidamente con la siguiente diapositiva, profesor José, vamos a ver que los pueblos no se quedan callados, se están organizando, ¿no? Que los pueblos, no solamente originarios, se van preparando, pero también la prensa, ¿no? Tal pareciera que la prensa desde Lima
quiere gobernar a todos los periodistas del Perú y quieren como ejercer el dominio, ¿no?, de la información, pero no les va a ir bien porque para ello ya están las redes sociales. Y lo otro, los periodistas de provincias también, como en otrora, del 90 al 2000, están alertas, ¿no? Ustedes ven ahí a la hija de Alan García Pérez, que trabaja en Willax y es una fiel defensora de la Constitución del 93, ¿no? A través de Willax, ustedes saben que ha generado algunos impactos con relación a que utilizan la mentira, ¿no? O como decía Jorge del Castillo, mentir no es un delito, dijo, ¿no?, alguna vez en una entrevista en radioprogramas del Perú, o el grupo RPP, mentir no es un delito. Pero frente a esta gran prensa de cable o de señal abierta, tenemos también la prensa de las redes sociales, y ahí ustedes lo van a ver a Timoteo Cutipa, entrevista a Impecable, que es otra red social, entrevistando al papá de Guido Bellido. Cuando uno ve, por ejemplo, al papá de Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, uno dice, pero su casa, tercer piso. No, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver, su casa es una choza. Ah, claro, es su centro de trabajo, porque él es pastor de ovejas y como pastor de ovejas pudo criar a sus hijos y llevarlos a las universidades y hacerlos profesionales, ¿no? Ahí está, el que entrevista es un periodista que domina el quechua, ¿no? Y él también entrevista a la mamá de Guido Bellido, que no habla, ¿no?, es quechua hablante. En los costados izquierdos está un analista y en la parte inferior del lado izquierdo está Timoteo Cutipa, hablante. Algunas palabras no los habla bien el castellano, pero fíjense ustedes, ¿no?, ha hecho posible una red social que durante toda la campaña electoral estaba informando de la campaña, precisamente, que no se veía Pedro Castillo en los canales de televisión, pero a las redes sociales sí se podía ver. Sigamos viendo y vamos a ir conociendo cómo es que la gente está hablando de todo lo que pasa en el Perú, ¿no?, y sigue enterándose más cada día. La siguiente diapositiva, vamos a ver que la prensa sigue insistiendo, ¿no?, en que en zancadillas para los ministros, este es el ministro Juan Cadillo, ministro de Educación, se le quiere, pues no sé qué, interpelar, se le quiere decir que no debe ser así, que los niños deben ir al colegio, después se le dice que no deben ir. Mónica Delta es periodista ya por muchos años, ha trabajado en Panamericana y 11 años en Latina. Ustedes han escuchado que Guido Bellido le ha dicho de que hay mucha gente que quiere que se vaya de la televisión, pero ella responde de que ella no tiene responsabilidad como ministra. Pero ahí se olvida de una cosa, que como periodistas tenemos responsabilidad y tenemos una responsabilidad en las decisiones que toman los ciudadanos. ¿Por qué? Porque somos los que informamos, somos los que analizamos, somos los que interpretamos, somos los que hacemos seguimiento a las informaciones, somos las personas que trasladamos la verdad, ¿no? Entonces, a veces es muy controversial para los periodistas llevar la información porque hay una mezcla de emociones y sentimientos, ¿no? Por ejemplo, ante un presidente del Consejo de Ministros que no lo dejan hablar en quechua, uno dice, pero ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el problema? Pero frente a ello, el periodista se tiene que controlar y simplemente observar para poder sacar la información. ¿Qué pasó con la presidenta del Congreso, no? Igual, acá vemos esta fotografía y si ustedes escucharan la entrevista que hace el ministro de Educación, seguramente que van a tener un conflicto de emociones y de sentimientos. Pero sigamos viendo qué pasa, ¿no? Esta es una periodista ya de muchos años, pero muestra mucha frialdad ante la realidad nacional, ¿no? A ella no le importa si hay pobres, no les interesa si hay niños que tienen. Hay que decirles a todos, señores, a través de esta red transformadora, positiva, integradora, que los periodistas, que los camarógrafos, que los fotógrafos y todos los que trabajamos en medios de comunicación tenemos alta responsabilidad social. Y por ello yo creo que el pueblo nos juzga, por lo que decimos, por lo que informamos, ¿ya? Es importante tomar en cuenta las emociones, ¿no? Los periodistas también nos emocionamos, tenemos sentimientos, ¿no? A veces tenemos cólera, pues a veces tenemos mucho cariño por la gente de nuestro pueblo, pero todo eso tiene que ser equilibrado para llegar a la verdad de los hechos. Eso es importante.
¿no? Entonces, vamos a ver una fotografía de una fotógrafa callejera, para que ustedes tomen en cuenta esta fotógrafa, ¿ya? Vivian Meyer. Ella nació en el año 1926, falleció no hace una década. Le llamaban fotógrafa callejera, ¿no? De New York. Entonces hay que decir que esta señora sacó multitud de imágenes que daban a conocer la realidad de New York, ¿no? Uno de los estados de Norteamérica. Y que, mire, no ha tenido que ser periodista, nada, sino que era fotógrafa callejera, sacaba todas las fotos. Hoy podría haber muchos fotógrafos callejeros, ciudadanos que saquen fotos de la realidad nacional y pasarlo, quién sabe, ¿no? Por YouTube, por Facebook. Seguimos en la diapositiva, muchas gracias, ¿no? Seguimos con la siguiente diapositiva y así terminamos. Creo que... Adelante entonces. Ahí está Vivian Meyer, más conocida como la fotógrafa callejera. Es posible que hoy hayan muchos fotógrafos también, ¿no? Y que capten como el fotógrafo que captó esta diapositiva donde está Keiko, ¿no? Y donde el rostro pues dice mucho, ¿no? Dice mucho. Muy bien, sigamos. Sigamos, si quieren buscar a Vivian Meyer lo pueden ubicar en internet y conocer todas sus fotos que sacó, son increíbles, son muy bonitas, netamente de la realidad nacional de New York. Bueno, Keiko sigue estando detrás de la vacancia presidencial, pero no muestra el rostro, solamente muestran el rostro de Lourdes Floresnano, Jorge del Castillo y ellos, ¿no? Nosotros como periodistas tenemos que informar sobre lo que también está haciendo el pueblo frente a los otros que están haciendo la campaña de la vacancia presidencial. La mayoría del pueblo quiere un cambio de constitución, eso es innegable. Pero hay que preguntarse si el pueblo exige o no exige la nueva constitución. Basta con preguntarnos por qué votaron por Pedro Castillo Terrones. Por la nueva constitución, pues, nada más, así de fácil, ¿no? Y ahí está, pero eso se ignora, eso no se cuenta en medios de comunicación de señal abierta desde Lima, no se cuenta tampoco, no se le da importancia más que unos minutos. Igualmente también en los periódicos es muy poquito lo que se habla de eso, ¿no? Pero a la par del pedido de la vacancia presidencial está recolectándose firmas para una nueva constitución y es urgente. Desde mi punto de vista es urgente un nuevo cambio de constitución. Apostamos por la nueva constitución y vamos a ir a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo la gente está recolectando, se está organizando, los hermanos Aguajún, la Federación de los Indígenas en la Selva, que son muchísimas, ¿eh? Son más de 300 y tantas, he podido conocerlas en Cajamarca, en Amazonas, y se juntan. Aquí en Arequipa están recolectando las firmas y al otro costado derecho estamos viendo a los hermanos Aguajún, ¿no? Hermanos que les dicen indígenas, reuniéndose organizados. Aunque ustedes no lo crean, la gente de la selva es bien organizada, sobre todo los hermanos Aguajún. Ellos dicen Abajún, ¿no? Y son tan organizados que después del baguazo se comprometieron a enviar a sus hijos a las capitales de las regiones de la costa para que puedan tener formación profesional y volver a sus tierras e informar. Ellos ya dominan muy bien el castellano y algunos han llegado a ser fiscales, ¿no? Y hay que trabajar con ellos, ¿no? Hay que trabajar con ellos. Es importante decirles que los periodistas tenemos la obligación de informar todas estas cosas, darles el mayor tiempo posible a los que han sido invisibilizados, discriminados. Porque ¿qué es lo que está pasando? Miren, por ejemplo, Aníbal Torres, ministro de Justicia, ha dicho, el periodista o el periodismo o la prensa trabaja con el narcotráfico, ha dicho últimamente. A mí particularmente no me sorprende mucho porque ya otros analistas lo han dicho, ¿no? Hemos tenido congresistas que han estado ligados al narcotráfico. Y cuando Aníbal Torres señala de que la prensa trabaja con el narcotráfico, yo lo pongo en pregunta para que le responda en primer lugar los que se llaman gran prensa desde Lima, ¿no? Está en la siguiente diapositiva y eso es informado por la red social Perú Informado. Seguimos el siguiente, por favor.
Así es. Y ustedes están viendo ahí a su costado cómo es que están imágenes, ¿no? Es importante a través de esta página, de esta red social, de la red transformadora, positiva, integradora, que los periodistas tenemos trabajo que desarrollar con relación a hacer visibles a los que han estado invisibles, a los invisibilizados, sobre todo a nuestra gente que le denominan indígenas, ¿ya? A la gente de las comunidades campesinas, a los niños que viven en provincias alejadas de la sierra, de las montañas. Yo he visto niños con discapacidad en las laderas de carreteras no tener ni siquiera una silla de rueda, no tener una casa, pero quieren estudiar. Sayic, en Jaén, zona de sierra, ¿no? Y eso tenemos que recuperar. Es una labor, es una responsabilidad de los periodistas fiscalizar que las actuales autoridades vayan hasta el último centro poblado donde hay necesidades que se tienen que satisfacer, porque es obligatorio, porque allí hay gente muy inteligente, ¿no? Y son peruanos. Sigamos con la diapositiva, por favor. Vamos con la siguiente diapositiva. Las emociones y los sentimientos no tienen por qué ser disimulados, sino por el contrario, ¿no? Antes retrocedemos un poquito. Nuestras emociones no tienen por qué ser disimulados en los periodistas. Los periodistas tenemos que equilibrar nuestras emociones cuando decimos, ¿no? Los prejuicios, los odios, los sentimientos encontrados, ¿no? Tenemos que tener control sobre eso. No lo digo yo, ya lo han dicho varios especialistas, ¿no? Por ejemplo, CIPA, que es el Círculo de Periodistas de Antioquia, ¿no? Las emociones, los sentimientos no tienen por qué ser disimulados, sino controlados para no alterar la información. También los códigos y manuales de estilo previenen al periodista. El periodista tiene que procurar que su ánimo esté libre de prejuicios, ¿no? Que porque es serrano, que porque es esto, porque es comunista, capitalista. Bueno, pues comunista y es también capitalista, es de la derecha, es de la izquierda. Bueno, son diferentes formas de pensar. Y dejar de lado esos sentimientos de odio, rencor, ¿no? Hay que trabajar, hay que suministrar la información sin esos prejuicios, ¿no? Se exige el control de las emociones como condición para llegar a la verdad de los hechos. Y por último, ¿qué puedo decirles? Es un deber de los periodistas trabajar con la verdad a tiempo, porque a destiempo ya no sirve, ¿no? Y lo único que puedo señalarles ya al final de todo esto, que hay una esperanza para todos nosotros. Si no hubiera la esperanza, no hubieran elecciones, hay esperanza y hay posibilidad para que nuestro país, para que nuestra gente, especialmente para nuestros escolares y universitarios. En pandemia ha habido esperanza. El propio pueblo ha generado su propia esperanza. En toda crisis también hay esperanza. Por eso yo les digo que sigamos adelante, ¿no? Ninguna acción es pequeña cuando se trata de salvar el mundo y menos cuando se trata de ayudar a nuestra gente. Dios bendiga al Perú. Muchas gracias por haberme dejado participar. Muy buenas noches. Bien, Ruth, brillante Sí. su exposición. No más que también indicarles lo siguiente, reiterar lo siguiente al público. Al final de las exposiciones serán las preguntas pertinentes, ya sea por el chat de Telegram o en todo caso igual por el Facebook, por los comentarios de Facebook. Entonces en ahí están trabajando los del equipo de los que han organizado este evento. Bien, continuamos con nuestra actividad, dado que siempre estamos al tanto de los acontecimientos que se vienen dándose en el plano político, en el plano económico, en el plano ideológico, en el plano legal. Y a propósito del plano legal, tenemos a nuestro siguiente ponente, el doctor José A. Villafuerte Charca, abogado constitucionalista, especialista en Derecho Constitucional, segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la PUC, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, miembro de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho de Trabajo y Seguridad,
Social, doctor Guillermo Cabanelas. Bien, el tema que va a exponer el abogado constitucionalista es acciones legales y reacción de la población frente a una posible vacancia presidencial. Bien, entonces, doctor José, le damos la posta para que pueda empezar con su exposición. Ante todo, muy buenas noches. ¿Se me escucha? Bien. Sí, perfectamente, adelante. Ahora ya estamos, ¿no? Muy bien. Okay, gracias. Continúe. Decía a ustedes que estoy contento y agradezco por la invitación y te saludo a ti, José, por estar dirigiendo este espacio de reflexión. Saludar a la distancia a Ruth Avendaño, con quien nos conocemos hace muchísimos años. Vamos a entrar en materia. Vamos a hacer una suerte de análisis marco del escenario en el que nos encontramos para luego explicar por qué se está poniendo en agenda de un gran sector de las organizaciones políticas de derecha el tema de la vacancia. Nosotros estamos viviendo una crisis política de carácter estructural desde hace muchísimo tiempo atrás. También estamos viviendo una crisis de carácter moral y también es de carácter estructural. Y a esto se ha añadido la crisis económica que ha sido gatillada además por la pandemia. Esta situación ha visibilizado los elementos débiles del sistema político que hemos heredado nosotros de la forma como se organiza el Estado fundamentalmente en Europa. Nosotros tenemos una organización occidental del Estado peruano. Y por otro lado, también se ha visibilizado con la pandemia las limitaciones que tiene el modelo económico, ¿no es verdad? En medio de eso, encontramos que en el país hay una pugna que se ha agudizado de los intereses de uno y otro lado por el control del aparato del Estado. Porque el control del aparato del Estado en América Latina, y por supuesto en el Perú, es importantísimo, por ejemplo, para los empresarios mercantilistas. Entiéndase como empresarios mercantilistas aquellos que pueden ser de nacimiento nativo o foráneo, pero que les gusta ganar dinero en el menor tiempo posible, con el menor esfuerzo posible, con el menor costo posible. Y entonces necesitan el control del aparato del Estado para utilizar a y que les abra el camino para acumular riquezas rápidamente. Y efectivamente no les interesa el proyecto país, no les interesa la democracia, los derechos humanos, ni cosa por el estilo. Entonces, ese sector de empresarios, no todos son empresarios mercantilistas, hay un sector de empresarios mercantilistas que hemos intentado su definición, son los que están en permanente búsqueda de controlar el aparato del Estado. Y cuando no controlan el aparato del Estado, cuando se ven en peligro el control del aparato del Estado, es donde ellos impulsan acciones desde el escenario político, desde el escenario económico, desde el escenario social, desde el escenario judicial inclusive, para efectos de retomar el control, para desplazar a aquellos que se han atrevido a disputarles el control del aparato del Estado. Ese es el caso que estamos viviendo hoy. Han perdido en el último proceso electoral un pequeño espacio del Estado, que es el poder ejecutivo. Todo el resto lo siguen controlando, ¿eh? El sistema judicial, el poder legislativo, otros organismos de carácter descentralizado y autónomos, lo sigue controlando, la derecha política siguen siendo instrumentos estatales al servicio de los mercantilistas. Pero ellos están molestos, por utilizar un término, de haber perdido
en las elecciones el control del poder ejecutivo. Y peor todavía, que en nuestro país tenemos una derecha racista, excluyente, que es la derecha más conservadora que hay en América Latina, y que ha resurgido su sentimiento fascista en materia de comportamiento político, y por supuesto les molesta y les indigna, entre comillas, el que un hombre de extracción campesina haya llegado a la presidencia de la República. Entonces, ese es un componente adicional que se ha presentado en nuestro país. Entonces, ellos inmediatamente han generado un plan. El plan está en curso, incluso terminada la primera vuelta, porque en la primera vuelta, antes de la primera vuelta en el proceso electoral, ellos tenían que definir, como era su costumbre, el triunfo electoral entre 2 o 3 fuerzas de derecha. Pero cuando vieron que Verónica Mendoza estaba avanzando rápidamente en la preferencia electoral, diseñaron una política de sensibilización e instalación de ideas fuerza en el electorado, con los medios de prensa fundamentalmente concentrados en Lima, para disminuir la intención de voto de Verónica Mendoza, como lo hicieron en el anterior proceso. Y entonces en el anterior proceso utilizaron a el dirigente y candidato del MAS para efectos de ponerlo en el escenario, y efectivamente Goyo logró el 5% de la votación y le disminuyó, digamos, el electorado a Verónica Mendoza. Eso mismo quisieron hacer utilizando la figura de Pedro Castillo. Entonces lo pusieron en el escenario a Pedro Castillo, pero ellos no contaban con otro tipo de variables, que no es el caso señalar ahora, pero hubo un conjunto de variables que se explican en el terreno sociológico, en el terreno antropológico, en el terreno social, económico, político, etcétera, que no tomaron en cuenta ellos, y resulta de que al final termina la primera vuelta y Pedro Castillo, que había sido puesto por ellos mismos en el escenario para restarle votación a Verónica, termina siendo el que, ¿no es cierto?, clasifica para la segunda vuelta en primer lugar. Bueno, y viene Keiko Fujimori. Entonces, resulta de que desde ese momento ya la derecha, toda la derecha política, motorizados, promovidos por los intereses económicos de los mercantilistas, diseñan un plan. Y el plan era evitar que Pedro Castillo gane las elecciones. Y, por supuesto, ellos construyen toda una narrativa, ¿no? Entre otras cosas, se empiezan a terruquear, etcétera, etcétera, como bien ha dicho Ruth hoy día, ¿no? Entonces, no logran su objetivo. Gana Pedro Castillo, es proclamado presidente, ahora está en la presidencia de la República, tiene un gabinete, ha logrado su confianza, pero una vez que el Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de las presiones que había desde todos los sectores de la derecha conservadora de nuestro país, cumple sus funciones, lo proclama a ganador a Pedro Castillo, entonces el plan da un viraje. El plan es ahora, bueno, no hemos logrado ganar las elecciones, Castillo es el presidente, pero tenemos que traernos abajo al presidente. Entonces hay un plan para traerse abajo al presidente. Entonces el plan es que tiene que haber elecciones presidenciales nuevamente. Ese es el plan de la derecha. Pero para que haya elecciones nuevamente, ellos necesitan traerse abajo a Pedro Castillo, estará la segunda vicepresidenta en el reemplazo, se la van a traer abajo también a ella, ¿no es verdad? Y después de no tener aquí el reemplazo constitucional, la presidenta del Congreso se hará cargo interinamente de la presidencia de la República, y ella tiene un plazo límite para convocar a nuevas elecciones. Ese es el plan que tiene. Y ese plan está en marcha, ese plan está en curso, ¿correcto? Entonces, ahora no han podido lograr acumular la votación necesaria para no dar la confianza al gabinete, pero lo que van a hacer es llevar a varios ministros, uno por uno, para cuestionar su presencia, ¿no es cierto? Y usar también los instrumentos normativos constitucionales
para ir, como ha dicho Montoya, bajarse uno por uno a los ministros. ¿Pero con qué objeto? Con el objeto de debilitar al Ejecutivo. ¿Y por qué quieren debilitar al Ejecutivo? Con el cuestionamiento a los ministros, para que la población empiece ya a desencantarse del gobierno. O sea, los votantes, que son el 51% de votantes que hicieron a Pedro Castillo como presidente, tienen que ir desanimándose, tienen que ir cambiando de idea. El objetivo de la derecha es de que ese votante de Pedro Castillo se sienta traicionado o se sienta insatisfecho por el trabajo de Pedro Castillo. Entonces, eso se llama, ¿no es cierto?, el plan de debilitamiento. Es uno de los instrumentos, mejor dicho, hay que debilitar al gobierno, de tal modo que la población empiece a mostrar su enojo con el presidente. Eso van a buscar durante estas semanas y algunos meses. Y en el momento oportuno, cuando vean que un gran porcentaje de la población ya no respalda al presidente, más bien está contra el presidente, porque eso es lo que van a buscar estas semanas, con propaganda política, con marchas en las calles, utilizando la prensa que está a favor de ellos, ¿no es verdad? Entonces, con todo eso, cuando tengan las condiciones favorables, utilizarán la vacancia. La vacancia como que es una institución constitucional, así decimos en el derecho constitucional. Y en el caso peruano, lo que tenemos es el artículo 113 de la Constitución. En el artículo 113 de la Constitución se señalan varias causales de vacancia. Y en la Constitución se dice, como en otras constituciones anteriores, en el caso peruano, se dice lo siguiente: el presidente de la República puede ser vacado por estas causales. Entonces son unas causales objetivas que no necesitan prueba, ¿no? Por ejemplo, que renuncie a la condición de presidente de la República, ¿no es verdad? O que haya pedido permiso por unos días para ausentarse del país porque tiene que realizar una actividad de representación del Estado peruano en el extranjero ante un organismo internacional, ante un país vecino con el que tenemos o no relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Sin embargo, le damos el Congreso le da el permiso de una semana y él simplemente un mes y desaparece, como fue el caso de Fujimori, ¿no? Fujimori pidió permiso, se fue, nunca regresó y renunció por fax. Y entonces, esa es una causal. Se fue y no regresó. Esa es una causal de vacancia, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso de Fujimori no utilizaron esa causal, sino utilizaron la otra, que es la incapacidad moral. Entonces, así hay varias causales de vacancia que no necesitan ser probadas, un proceso, un juicio, un antejuicio, un juicio político, no necesitan. Simplemente se presenta la vacancia, se tiene el documento con el que se prueba que se ha producido la causal de vacancia, ¿no es cierto? De nuevo, se produce la causal de vacancia, se tiene el documento con el que se prueba la causal de vacancia y luego se tramita la vacancia en el Congreso de la República. Por ejemplo, la muerte del presidente, ¿no? Fallece el presidente, ya no hay presidente. O la incapacidad física. Hay una incapacidad física que ya no permite que cumpla con sus obligaciones como mandatario. Entonces, ¿cuál es el documento que nos va a demostrar que hay incapacidad física permanente? El certificado médico. Y con el certificado médico a la vista, se discute el tema en el Parlamento, se debate y se acuerda y se declara la vacancia. Es una causal objetiva. Pero, así como hay estas causales y como la vacancia debe declararse porque hay razones objetivas y que con un documento concreto, con varios documentos concretos se prueba que hay esa causal de vacancia, se ha introducido en el caso peruano una causal de vacancia que se refiere, ¿no es cierto?, a la famosa incapacidad moral permanente. Y ese es el problema.
Y yo les comento que cuando se ingresó esta causal denominada la incapacidad moral en las constituciones del Perú, se entendía en aquel momento la incapacidad moral como una incapacidad en el mundo psíquico, es decir, había problemas de orden psíquico, o si prefieren, problemas de orden psiquiátrico. Entonces, los problemas de orden psiquiátrico, ¿no es cierto?, la enfermedad mental, como se le llama también, puede ser también acreditada con documento. El certificado del experto en la materia en el ámbito de las ciencias de la salud, y demuestra de que hay una incapacidad de esa naturaleza atribuible a desarreglos profundos y permanentes en el ámbito psíquico del presidente, por lo tanto ya no es capaz para seguir conduciendo el país y por lo tanto se tiene que declarar su vacancia. Así se entendía la incapacidad moral. Pero posteriormente, cuando vino este tema de la Constitución del 93 y se debatió este artículo 113 y específicamente el inciso 2, algunos congresistas tibiamente sostuvieron, no se profundizó en el tema, sostuvieron de que la incapacidad moral a que se refería el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se refería o debía entenderse como que se trataba de problemas éticos, de problemas morales. Hasta ahí se llegó en la reflexión, en la justificación de poner esta causal en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución del 93. Y resulta que esta causal fue utilizada para vacar al presidente Fujimori, al dictador Fujimori, cuando se fue. Y esta causal es utilizada, ¿no es cierto?, iba a ser utilizada para Kuczynski, y Kuczynski renunció. Y esta causal fue invocada para Vizcarra, ¿no es cierto? Y esta causal es la única que podrían invocar para el presidente Pedro Castillo. Entonces, ellos ya tienen, la derecha, que es mayoría en el Congreso, ya tiene su justificación constitucional. Entonces, lo que ellos están ahora es armando el discurso, están armando la narrativa, la justificación. Y no es una justificación jurídica, ¿correcto? Tampoco es una justificación en el ámbito del derecho penal, la comisión o no comisión de un delito, no. La justificación que lamentablemente se necesita es una simple justificación de carácter político. ¿Por qué? Porque lamentablemente este inciso 2 del artículo 113, que lo estoy repitiendo varias veces para que se quede precisado, nos habla de la incapacidad moral permanente, pero no nos define en qué consiste la incapacidad moral. No intenta un acercamiento conceptual de lo que se debe entender como incapacidad moral, o no tiene los parámetros, ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso, para indicar en este espacio, ¿no es cierto?, del mundo ético, finalmente, se debe entender la incapacidad moral. Entonces, como decimos en el debate en el ámbito del derecho constitucional, nosotros decimos es un cajón desastre, decimos, esta causal, donde entra de todo. Entonces, es fácilmente utilizable. Y finalmente, para terminar esta parte, finalmente, no se necesita grandes justificaciones o toda una propuesta sistematizada, con pruebas adecuadamente ordenadas, es decir, estos son los 5 o 6 puntos, los hechos, y cada hecho tiene su prueba determinada, y estos son los argumentos que tenemos para efectos de invocar la causal de la incapacidad moral, y por eso se justifica que debe declararse la vacancia del presidente. No hay necesidad de eso.
porque ese contenido que tenemos en la Constitución permite que simplemente haya la voluntad política de la mayoría del Congreso para vacarlo. Y se inventan la justificación. Y la instalan a través de los medios de prensa que ellos tienen en el imaginario de la gente, ¿no es cierto?, para que la gente aplauda, apoye esa acción del Congreso. Ese es el problema que tenemos en el caso peruano. Esa es la gran debilidad que tenemos, que no ha sido resuelta. Y entonces, al momento de ya tener su justificación, lo que hacen ellos es contar los votos. Entonces ellos están fabricando su justificación, a través de los medios van a demostrar, entre comillas, que el presidente de la República ha ingresado a un espacio donde se ha deteriorado su dignidad presidencial, así dice un teórico que hace una aproximación conceptual a este tema. Entonces van a decir, el presidente de la República, ¿no es cierto?, no es digno de seguir siendo presidente de la República. No es digno de representarnos, de representar al Estado y a la sociedad. Y entonces inventan un conjunto de hechos, o citan un conjunto de hechos. Y ellos califican esos hechos como actos inmorales. Ellos toman la decisión de calificar así. Y luego cuentan los votos. Y si ya cuentan con los votos, porque de acuerdo al reglamento del Congreso, ellos necesitarían 26 votos para formular el pedido, necesitarían el 40% de los votos de los congresistas hábiles para ingresar a una sesión, para admitir a trámite esa petición de vacancia, y al final, en un pleno específico, necesitarían 87 votos para vacar. Entonces, el día que ellos reúnan sus 87 votos y que más o menos tengan un sector de la población apoyando la vacancia, entonces ese día van a utilizar, o mejor dicho, van a mal utilizar el inciso 2, artículo 113 de la Constitución para vacar. Así está la situación. Ahora, eso es el tema legal, pero el tema político es, como habíamos dicho al inicio, ellos lo que quieren es utilizar este instrumento, esta norma de la Constitución, porque el objetivo político es dárselo abajo, porque lo que quieren ellos es recuperar su poder ejecutivo, porque de ellos es su Estado. Ellos dicen así, es nuestro Estado, nadie nos los puede quitar. Entonces ellos quieren recuperar su poder ejecutivo. Y entonces ellos van a utilizar esta causa. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? El asunto es bien delicado. No tenemos, el presidente de la República como tal no tendría habilitado, por ejemplo, un derecho constitucional para interponer un amparo. Es el primer escenario. Probablemente podría ser, que es un tema que se discute, es interponer él como una demanda de amparo y decir, señor, ante el juez constitucional, interpongo una demanda de amparo para que se dicte una sentencia donde se diga al Poder Legislativo que no puede utilizar el inciso 2 del artículo 103 y vacarme por estas razones. Entonces está habiendo una amenaza, tendría que decir, de vacarme, inventando un contenido a la incapacidad moral. Entonces, pero ¿qué derecho se le está vulnerando? Entonces él tendría que decir, se está vulnerando mi derecho a participar en la actividad política, porque es participar en la actividad política en forma individual siendo presidente de la República, porque los actos del presidente son actos legales, actos jurídicos, pero son también actos de gobierno, y en los actos de gobierno hay componente político. Entonces ese podría ser un argumento que habría que profundizar en su estudio, que es un tema sobre el cual estoy reflexionando estos días, pero que sería un caso sui generis, que nunca se ha presentado, no hay jurisprudencia al respecto en el ámbito del trabajo constitucional en nuestro país. Podría ser una posibilidad, por eso lo digo incondicional. Y la otra posibilidad que se tendría es que el Poder Ejecutivo, como lo que pasó en
en la experiencia del señor Vizcarra, el Poder Ejecutivo presente ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial, ¿no es verdad? ¿Qué cosa es una demanda competencial? Es una demanda donde se le pide al tribunal que defina la competencia de los órganos del Estado de nacimiento constitucional. En este caso, lo que tendría que decir en su demanda el Poder Ejecutivo es lo siguiente: señor, el Poder Legislativo tiene estas competencias, el Poder Ejecutivo tiene estas competencias. Entre sus competencias, el Poder Legislativo tiene el de vacar al presidente, utilizando el artículo 113. Sin embargo, señor, está pretendiendo mal utilizar este artículo 113, inciso 2. Está viendo una actuación indebida, podría decir, o de repente prohibida. Yo creo que se acerca más a lo indebido. Una actuación indebida del legislativo, ¿no es cierto? Entonces, tiene él esa competencia, pero está haciendo un uso indebido de esa competencia. Y va a afectar el trabajo del Poder Ejecutivo, porque al momento de hacer uso indebido de ese artículo de la Constitución, inciso 2, artículo 113, va a vacar al presidente y nos quedamos sin presidente y perjudica el trabajo del Ejecutivo. Ese podría ser, lo digo en términos muy generales, y pido disculpas a las inexactitudes, porque bueno, sería materia de otro tema profundizar en esto en el ámbito jurídico, pero estoy describiendo un poco. Podría ser esa, digamos, la idea central del proceso competencial que podría presentar el Ejecutivo, ¿no es verdad? Pero no lo podría presentar en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento está habiendo especulación sobre el tema. Todavía el legislativo no está haciendo uso de este artículo que tantas veces hemos citado. Eso está en el ámbito de la especulación, así se dice en el terreno jurídico, ¿correcto? En el terreno político sabemos que es parte del plan, pero todavía nadie ha presentado, ¿no es verdad?, la moción de la vacancia. E inmediatamente se presente la moción de la vacancia, podría reaccionar el Poder Ejecutivo y presentar una demanda competencial, pero que sean además argumentos que no necesariamente, que no sean los mismos, que no sea copia de los argumentos que utilizó Vizcarra en la época de Vizcarra del Poder Ejecutivo, porque el tribunal diría, sobre esos temas nosotros ya hemos emitido un pronunciamiento. Entonces tendrían que buscar una nueva narrativa para fundamentar su demanda. Pero bueno, como se habrán dado cuenta, y termino con esto, es un asunto bien difícil, porque lamentablemente los instrumentos que habría para evitar la vacancia en el terreno jurídico son harto discutibles, son de imaginación y de creatividad jurídica, porque nunca se han presentado casos similares y porque lamentablemente además tenemos ese artículo abierto, ese cajón desastre que puede ser utilizado políticamente y solamente se necesita votos para la vacancia. Entonces, digo yo que sin soslayar, sin dejar de lado esa posibilidad de dar una batalla en el terreno legal, creo que fundamentalmente la batalla está en el terreno político. Y entonces para eso lo que hay que hacer es que el Congreso evite reunir 87 votos. En este momento tiene 50 votos militantes, más o menos, ¿no? Que es la derecha bien compacta, es una derecha compacta. Entonces, para evitar que a esos 50 votos se junten otros más y logren los 87 votos para la vacancia, lo que tiene que pasar es que haya dos fenómenos. El fenómeno político gubernamental, que es el que el presidente Castillo haga un buen gobierno. Haga un buen gobierno. Y si hace un buen gobierno, entonces va a tener el respaldo de la población. Y entonces en la calle, así como van a marchar, va a marchar la derecha pidiendo su vacancia, también saldrá su partido, que es Perú Libre, el partido que ha ganado las elecciones, saldrán las otras izquierdas, que en estas semanas se ha visto que hay una unidad de acción en contra de la derecha, ¿no es cierto?, fascista que hay en el Perú, pero no solamente saldrá Perú Libre, saldrán las otras izquierdas, sino también saldrá el pueblo.
Pero para que salga el pueblo a respaldar al presidente y decir no a la vacancia, la única forma es que Pedro Castillo haga un buen gobierno. Y hacer un buen gobierno significa ir resolviendo problemas concretos. Y que desde el Ejecutivo, a pesar de que en el Legislativo puede haber una labor obstruccionista en el tema de la aprobación de las leyes, yo creo sí que hay suficiente material normativo actual, vigente, a nivel de leyes, hay suficiente material normativo a nivel de decretos supremos, resoluciones ministeriales, y hay políticas públicas, unas en curso y otras por ponerlas en curso, que están en los diferentes ministerios, y que si las puede poner en ejecución, podría ganar el respaldo de la población para que la población defienda al gobierno. Entonces, de tal modo que si hay una población defendiendo los logros del gobierno, un gobierno que está trabajando adecuadamente, entonces difícilmente en el Congreso podría la derecha juntar los 87 votos. Solamente una precisión además. ¿Quién está detrás de todo este tema? Yo ahí sí me permito disentir respetuosamente de Ruth. En realidad no está Keiko solamente, principalmente está la derecha fascista. Es más, hay un sector de la derecha fascista de nuestro país, ¿no es cierto?, donde está Avancemos, donde está el otro grupo de la derecha, que ya han dejado de lado el liderazgo de Keiko. Están buscando nuevos liderazgos para que dirijan el movimiento en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo, y no solamente en contra de él, sino en contra de la izquierda. Las características de la lucha política que se presentan hoy son distintas a las anteriores. Ahora va a haber una confrontación ideológica y política. Era antes la confrontación política, ahora va a ser ideológica y política, porque el objetivo de la derecha fascista que hay hoy, y donde están buscando una nueva cabeza, los fascistas, la ultraderecha, no la quiere ya Keiko como la jefa de este proyecto, y probablemente están buscando quien los sustituya, quien ponga la cara ahora. Entonces, esa derecha no solamente quiere recuperar el Ejecutivo, sino además de recuperar el Ejecutivo, quiere arrinconar y sacar del escenario de la gestión política a toda la izquierda. A toda la izquierda. Entonces, tiene un plan a largo plazo y un plan global que tiene escenario ideológico y tiene escenario político, y esa es la derecha que hoy tenemos actuante en nuestro país. Por eso que este es un asunto bien complejo. Espero haber satisfecho mínimamente con las ideas que he alcanzado esta noche. Gracias. Bien, doctor José, interesante su exposición, toda vez que tiene un sustento jurídico y también tiene una justificación política a toda esta temática sobre una posible vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones. Bien, hasta aquí. Si hubiese preguntas del público, lo puede hacer en el lapso de 1 minuto, indicando a quién va dirigida la pregunta, a la periodista Ruth Avendaño o al abogado José Villafuerte. Entonces está abierto para que puedan formular y hacer sus preguntas. Lo pueden hacer por el Telegram, lo pueden hacer por el Facebook, lo pueden hacer por... lo pueden hacer, reitero, por el Telegram. Bien, está en curso para que puedan formular sus preguntas. Mientras van formulando sus preguntas, un poco vayamos comentando ya en la parte final de este evento corto, preciso y de mucha importancia, toda vez que estamos, como dice el doctor José Villafuerte, precisamente, ¿no? Estamos ya entrando al plano
del debate, de la lucha en el plano político, ideológico y del programa económico. Estamos ahí. Es cierto que no solo está detrás de la vacancia presidencial Keiko Fujimori, sino que podríamos entenderlo a Keiko como una suerte de marioneta de la derecha fascista, de la ultraderecha, o como venimos llamándoles la derecha rancia del Perú, ¿no? Que ello viene concatenado con todas las fuerzas políticas, con todo el poder económico latinoamericano y mundial, occidental, norteamericano, israelí. Entonces, debido a que Perú es geográficamente se sitúa estratégicamente, es donde a partir de la posición geográfica de la posición del Perú, a partir de ahí se anda manejando las políticas internacionales. A partir de ahí vienen instaurando su posición, el poder, los oligopolios, los monopolios y todo este aparataje que viene de años usurpando, usufructuando los recursos naturales. Y no solo esto, sino que el por qué en el Perú, el Perú se llama el Grupo de Lima, o como otros lo llamarían, el Cártel de Lima, ¿no? Precisamente para poder darle una situación de control o de intromisión a ciertas autodeterminaciones de algunos pueblos que vienen ejerciendo su derecho natural para poder independizarse y desarrollarse y no estar supeditados, sujetos a ciertas alineaciones extranjeras. Tenemos comentarios, estaríamos dando lectura a los comentarios. A ver, dice Olga Márquez, qué bueno saber que los periodistas informen con la verdad y no se contagien de la mayoría de la prensa limeña inepta, ¿no? ¿Qué más comentarios? Olga Márquez, la esperanza es lo último que se pierde, el pueblo ya despertó y no nos rendiremos. Lourdes Cornet, ¿qué dice? No debemos permitir que vaquen al presidente Castillo. Verónica Sofía Marchena Méndez, qué bueno que haya personas que informan con la verdad. Ruth Avendaño, mis saludos a Transformación Positiva Integradora, muchas gracias. Verónica Sofía, qué bueno que haya personas que informan la verdad. Ahora vamos a las preguntas. Hay una pregunta de René Sea. Pregunta para la periodista Ruth. ¿Qué falta al pueblo para que tome conciencia en temas políticas? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más preguntas? Creo que es el único. No hay más preguntas. Bien, entonces, ya en la parte culminante de este evento de suma trascendencia. Disculpe, sería bueno darle el pase a la periodista Ruth para iniciar las preguntas. Hay participaciones de voz por parte de, ha solicitado la palabra Tony y Ruth. Muy bien, muy bien. Bien, adelante. Entonces, le damos la palabra a la periodista Ruth para la pregunta de René Sea. Sí, entonces a la pregunta que decía, ¿qué le falta al pueblo? ¿Qué le falta al pueblo? Desde mi punto de vista como periodista, le falta conocimiento. Siempre se ha presentado la Constitución como un libro que
Es muy difícil de entenderlo, pero no es así. Es como algunos cuando enseñan matemática lo presentan la matemática como muy difícil, pero tampoco es así, ¿no? La Constitución está hecha para todos los peruanos, para que pueda ser leída, entendida. Claro, algunas cosas de repente necesitan apoyo, como indicaba el doctor José Villafuerte, decía, por ejemplo, en esto de incapacidad moral, ¿en qué? ¿Cómo la medimos? ¿No? 10 puntos, 9, 8, 7, 5. Quizás en esas partes habría que contactarnos con personas de repente un poquito más entendidas, pero no hay nada difícil de entender. Entonces, lo que le falta al pueblo es organizarse. Yo sugeriría que hayan más redes sociales que informen, que va a hacer falta, que informen sobre la recolección de firmas para la nueva Constitución, que es lo más importante en el país, me parece, lo digo como periodista, porque lo que también está intentando el grupo representativo de la vacancia presidencial, entre ellos pues Lourdes, Flores Nano, Keiko Fujimori, de Renovación, es cierto eso, están procurando cambiarnos el tema, no al tema de la nueva Constitución, sí a la vacancia presidencial, ¿no? Está clarísimo. Entonces hace falta fotógrafos callejeros, vamos a decirlo así, fotógrafos que estén en la calle. Eso no lo van a pasar en la televisión, jamás lo van a pasar en la televisión, que tiene monopolios, que tienen más de 60, radioemisoras que tienen más de 60 frecuencias. Por ejemplo, el grupo RPP tiene más de 60 frecuencias a nivel nacional. Y no entiendo por qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a lo largo de estos años no ha revisado el código de ética. Hay un código de ética que está en el año 2006. Luego también hay otros medios que tienen más de 60 frecuencias, canales de televisión más de 60 frecuencias. En cambio, en provincias solo hay empresarios de una sola frecuencia y tienen que pagar impuestos, un canon, todo ello. Sugeriría a la población que se organicen, que haya mayor cantidad de redes sociales, conversatorios como el de hoy, diálogos, conversaciones en grupo, así por WhatsApp, por Telegram. Importante. Ustedes han visto el resultado fenomenal que ha tenido en las elecciones presidenciales, congresales, bajado las redes sociales. En la balanza de la publicidad pagada, con fachada de entrevistas pagadas, porque hay que decirlo, ya con los años que tengo, hay muchas cosas que ustedes desconocen. Hemos tenido que retirarnos de algunos medios porque baje usted el tono de voz, no queremos que se hable de ese tema, recuerde usted qué persona está. Yo recuerdo una radioemisora que se precia de ser muy exitosa, el dueño decía que no se le debe tocar al presidente porque tiene una alta investidura y era recontra fujimorista. Bueno, él ya dejó de existir, ¿no? Ahora le sigue una gerente que reclama ahora diciendo que sus frecuencias son de provincia, ¿no? Entonces, todo eso hay que ir limando, hay que organizarse. Eso le diría al señor René Sea. A la señora, a ver, de nombre Olga Márquez, pregunta a ella, dice, los medios periodísticos tienen evidencias, dice, e investigaciones sobre la vida y las acciones de los demás políticos corruptos. ¿Por qué no lo muestra? Darnos cuenta que todos tienen algo de mandinga. Habla de los corruptos, ¿no? Sí, pues, debe demostrarse, pero acá hay algo importante. A veces pensamos que todo el periodista investigar. Estamos haciendo seguimiento ahora, ¿no? Con mayor intensidad a los señores congresistas de los diferentes partidos, organizaciones, ya vamos a llamarles así. No les podemos decir a todos organizaciones políticas porque ustedes comprenderán organizaciones que tienen la fachada de políticos, pero que no son políticas sino son criminales, ¿no? Y José Domingo Pérez ahí tiene razón, donde esta organización política, por ejemplo, Fuerza Popular, no en vano está acusada para ser disuelta. ¿Por qué? Porque se precia de ser un partido o una organización criminal a la presidenta acusada de lavado de activos, de obstruccionismo.
de falsedad genérica, una persona muy mentirosa, ¿no? Demasiado mentirosa, y por ser perturbadora las investigaciones, el 36 meses, pero fue el Tribunal Constitucional, que también se precia de ser corrupto en su mayoría, porque de 7 miembros, 4, como ya no hay 74 congresistas de Fuerza Popular, solamente hay 14, entonces hay que liberar a la señora Keiko. Ya no representa obstrucción. Pues por todos los lados que se les mire, eso no se debió dar jamás, ¿no? Pero le dieron la libertad, y que la Junta Nacional de Jueces le puede haber permitido a una persona darle facilidades para que pueda postular. El hecho también de esta señora, el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Con 4 miembros, debiendo ser 5, y que la acepten para postular, sabiendo que las acusaciones son muy graves, son acusaciones de robo de un celular, no son acusaciones de que se robó, digamos, comida, pan, no. La señora tiene sobre lavado de activos, y el lavado de activos tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con crimen organizado, tiene que ver con muchas traiciones, ¿no? Entonces, una persona que recibió dinero en narcotráfico, por favor, por ningún lado es demócrata. Ella recibió dinero y eso está en poder. Y a mí me llama la atención que los canales en Lima no hayan hecho incidencia, o sea, incidencia, repetir 1, 2, 3, 4 todos los días sobre el peligro que había de una persona acusada de lavado de activos, y sobre todo que había recibido dinero del narcotráfico, y que su padre había convertido al país. Nosotros, y lo han dicho otros generales, el problema en nuestro país no es ni siquiera el terrorismo, es el narcotráfico, la muerte de la gente. Entonces, hay muchos otros corruptos, cierto es, la señora Olga tiene razón cuando dice deben tener algo de mandinga, los corruptos, estoy hablando de los corruptos. Ya lo dijo un sociólogo, si no me recuerdo, de apellido Rivera, lo dijo a través de redes sociales en la campaña electoral, cuando murieron 14 personas en el Braen, necesariamente en la segunda vuelta, y que hasta ahora no se ha descubierto quiénes son, pero curiosamente Rospigliosi ya tenía los datos, ¿no? Es muy curioso. Entonces, hemos de tener más cuidado, sí se puede hacer, pero comprenderán que hay que conformar un equipo un poquito más grande para que podamos hacer un seguimiento de repente por partido, ¿no? Y eso lo podemos hacer con los ciudadanos, no necesariamente con los periodistas. Podemos hacer seguimiento en fotografías, Congreso, por ejemplo, cuántos proyectos de ley hasta han presentado cada partido político de manera individual. Se puede hacer. Exige un poco de tiempo, exige algunas cosas, pero sí se puede hacer. Muchas gracias. Bien, gracias a usted, Ruth. Bien, le damos la palabra a nuestro oyente que está en sala, a Carmen. Bien, tiene la palabra. Puede formular su pregunta, que sea preciso y concreto, no más de 1 minuto, por favor. Muy buenas noches con todos. Mi pregunta es sencilla y va a la velocidad del rayo para la señorita Ruda Bendaño. ¿A quiénes se tipifica como periodistas mermeleros en el Perú? Gracias. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Ronnie. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, compañera Ruth. Me ha gustado sus palabras y de una manera de entender que hay prensas que son, como dice, pedreras. Mi pregunta es para el José, para el José, para el que antecedió después que de habló la señora Ruth. Mi pregunta es, no es pregunta, es no sé si lo va a tomar, en este momento hay que apoyar en todo momento, y hay que salir a defender a nuestro presidente. No es yo he entendido eso, no es buscado, no es investigado a nuestro presidente Castillo, claro, es como cualquier persona, cualquier campesino, pero hay que saber comprender y hay que saber guiarlo. Y no que etiquetarlo así como las tensas medreras, como nos están criticando ahora, que son unos corruptos, que son unos terroristas, no. Hay que ver el buen lado de ellos. Eso es
todo lo que quería informar por parte, y un saludo a compañero José por este evento, y por parte del distrito de Poxi, un saludo para todos ustedes. Bien, Ronnie, la pregunta era para el abogado José Villafuerte, ¿cierto? Sí. Ok. Bien, doctor, su respuesta, por favor. A ver, rápidamente, se me escucha, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ya, gracias. Bueno, en la exposición, nosotros lo que yo he hecho es explicar cómo la derecha está armando todo un plan para vacarlo al presidente. Yo no estoy diciendo de que hay que vacarlo, ¿no? Lo que yo he explicado es, porque eso es lo que se me ha pedido, que cuál es el plan que tiene la derecha para vacarlo al presidente. Y lo que hemos explicado es de que tiene un plan político y que tiene un plan de carácter legal. ¿No es verdad? Y que ese plan de carácter legal tiene que ver con el tema de la vacancia. Eso es lo que quiere hacer la derecha, eso es lo que quieren hacer los ricos, ¿correcto? Y por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro amigo en el sentido de que la población, el pueblo, tiene que apoyar todas las propuestas de cambio, porque nosotros necesitamos cambiar el estado de cosas que existe en nuestro país. Todo está de cabeza. Entonces tenemos que cambiar las cosas. Pero para cambiar las cosas hay dos requisitos. Por un lado, que el gobierno haga bien las cosas, y por otro lado, que el pueblo efectivamente defienda todas las cosas buenas que haga el gobierno. Y eso, y la defensa, hay que hacerla en las calles, en forma organizada, porque así se está presentando el escenario. Porque la derecha no solamente va a actuar dentro del Congreso, la derecha ya está actuando en las calles también, se está movilizando también. La derecha está usando las redes también. La derecha está usando a los medios de prensa clásicos, el periódico, la televisión, ¿no es cierto?, la radio. Entonces, eso mismo hay que hacer en el otro lado. Usar las redes, usar los medios, los periódicos de provincias, sobre todo, los semanarios, usar las radios, hay que llamar a las radios y hay que organizarse y estar en las calles. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y apoyar todo lo que el gobierno haga a favor de la población. Entonces, se ha dividido nuestro país en dos, ¿no es cierto? Y entonces hay que estar ahí activamente, porque lo que nosotros queremos es un país con justicia social, un país con dignidad, un país con igualdad, pero eso se construye y eso no lo hace una persona. Esa es la idea, con eso termino. No lo hace solo el presidente y sus ministros. Eso tiene que hacer el pueblo organizado. O sea, tiene que haber una sumatoria de voluntades. No tenemos que quedarnos en el plan de analistas políticos, no tenemos que quedarnos en el plan de testigos de lo que está pasando. Hay que asumir un papel activo en esta situación. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Ruth, hay una pregunta pendiente. ¿A qué llamamos prensa mermelera? Al que le gusta la mermelada. Bueno, se le dice la prensa mermelera a aquellos que, depende cómo lo vean algunos, ¿no? Algunos dicen prensa mermelera, aquellos que reciben pues algo a cambio para estar a favor de ellos. Yo no sé si reciban en dinero o en especias, o aquellos que le hacen caso todo al patrón, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado en un medio periodístico y decían una mermeladita, hay que poner una mermeladita, ¿no? Y una mermeladita era apoyar a determinada persona, hablando todo lo mejor posible de ellos. A eso le decían, ¿no? Otros antes decían un cevichito también, ¿no? Un cevichito también decían. Espero que eso ya no se dé más en la prensa, porque es grave, ¿no? A veces piensan que todos son... Bien, muchas gracias, Ruth, muchas gracias. También hay una pregunta de Rocío. Adelante, Rocío, puede formular. Ok.
¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel, y a todos los presentes? En realidad quisiera acotar sobre la participación en cuanto a la prensa mermelera. Bueno, eso es un término que ya es tan usual, pero yo quisiera acotar a ello. Eso se llamaría en quechua amayuncu. Nosotros sabemos amasúa, maqueyama, amasúa, amayuya, pero lo que en esto nunca se perfilaron aquellos tiempos de que iban a ver los amayuncu. El yuncu es aquella persona pues que es franelero, que soba, y no, bueno, eso es lo que hace la prensa, no está al servicio de los que tienen el dinero y favorecer para poder manejar el poder, así de simple. Entonces eso debemos de agregar. Y a la vez esto desprestigia pues justamente a los opositores que supuestamente pues le hacen daño hacia ellos, sino son los intereses que nos protegen. Ese cuarto poder yo creo que se está volviendo el primer poder y manipulador hacia la población. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, creo que no ha mejorado su conectividad. Antonio Jara, de no ser así, puede escribirlo en el chat. Bien, mientras va arreglando su conectividad, ya hemos llegado a la parte culminante. Entonces, en el orden que empezamos, las palabras concluyentes, Ruth, y luego el doctor José. Adelante, Ruth, tus palabras finales, la conclusión de este breve evento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para mí ha sido muy importante estar presente en este conversatorio. Llego a la conclusión de que tenemos que continuar trabajando en ese sentido, así no tengamos medios de comunicación. Este es otro medio de comunicación, siempre hay puertas y eso nos anima, nos alegra a que podamos seguir dialogando, conversando a través de estas redes. No hay impedimento porque inclusive a nivel internacional, peruanos que están en el extranjero pueden escucharnos. Hay que multiplicar, difundir, ¿no? Esa es la tarea que nos toca. A mayor crisis, a mayor discriminación, mayor fuerza tenemos, porque precisamente la crisis miden nuestras fuerzas, hasta dónde llegamos, permiten que nosotros analicemos. Lo que está pasando en el país no nos debe acongojar ni entristecer, al contrario, debe fortalecernos para seguir aprendiendo. Lo que han ocultado ahora se está descubriendo. Quieren seguir ocultando quizás cosas monstruosas que han hecho en estos últimos años y no quieren que se sepa, pero se va a saber. Tiene que saber porque urge realmente una nueva constitución y urge que todos los pueblos en nuestro país reciban no la ayuda, sino lo que les corresponde. Entonces, para eso es de comunicación, ya no sea en medios normales, radioemisoras, por redes sociales, por chat, por el medio que tengamos. Saludo a este grupo Transformación Positiva Integradora y saludo también al abogado José Villafuerte Charca, al profesor José Taca, a todos los integrantes de Transformación. En adelante, esa es nuestra tarea y a los ciudadanos que han llamado y preguntado, quizás no hemos satisfechos en las respuestas, pero vamos a seguir estudiando y vamos a seguir indagando hasta donde tengamos fuerzas, ¿no? Quizás podamos seguir lo que dijo ayer, le escuché de ayer a Guido Bellido, ¿no? Hasta donde podamos, pues él le exageró un poco en que aunque lo descuarticen, ¿no? Yo creo, pero es una metáfora que él ha empleado, pues así tendrá que fortalecer a nuestra gente peruana. Aquellos que no entienden el castellano hay que darles mayor prioridad porque se han sentido humillados y eso no debe ser. Nosotros debemos revalorar a nuestra gente que habla en otros idiomas porque hacen un esfuerzo en aprender 2 idiomas. Así que saludos para todos ellos y para ustedes. Muchas gracias. Bien, Ruth. Abogado José Villafuerte, adelante, por favor, sus palabras concluyentes del evento. Gracias, muy amable. Yo quiero señalar que la reunión de hoy, el conversatorio de hoy y las participaciones de quienes han compartido la sala nos hacen pensar que estamos en un inicial proceso de resurgimiento
de la gestión de una gesta popular, que son gestas que se presentan cíclicamente y cada transcurso de años. Han habido gestas importantes. Hubo una gesta importantísima, hablando de los últimos, de las últimas décadas, en 1976, 77, 78, donde se combatía en las calles por la dignidad de los peruanos y por el derecho a vivir bien contra la dictadura militar. Y se logró la Constitución de 1979, que fue una buena constitución para la época, para aquella época. Hoy estamos ingresando a un momento constituyente, se dice en el derecho constitucional. Es decir, estamos ingresando a un escenario donde la población, cada día más y más ciudadanos y ciudadanas, están entendiendo que hay necesidad de cambiar las cosas en este país y que para eso necesitamos un nuevo instrumento político jurídico, que es una nueva constitución. Construyamos esa nueva constitución para que se convierta en la guía para organizar un nuevo Estado, para construir una nueva república. Y entonces ese es un trabajo de todos nosotros, de las 24 horas, de todos los días. Gracias por la invitación. Cuenten conmigo para cualquier tipo de actividad en este espacio. Estamos a vuestro servicio, como siempre lo hemos estado, al servicio de nuestro pueblo. Muchas gracias. José Villafuerte, antes de dar por culminado este evento, hacer recordar que en el chat de Telegram hay una encuesta. Por favor, serían tan amables de responder a esa encuesta, de tal suerte que podemos mejorar nuestras actividades posteriores. Bien, no más que agradecer su desprendimiento y su labor social de Ruda Avendaño como periodista, también del abogado José Villafuerte Charca, abogado constitucionalista, por el tiempo, el esfuerzo para poder dar a conocer algunos puntos de vista desde el punto jurídico, legal, político y su apreciación como constitucionalista. Entonces, la parte culminante de este breve conversatorio lo resumo en pocas palabras. Por ejemplo, ¿a qué nos lleva a reflexionar Ruda Avendaño? A que tenemos que propiciar un medio para informarnos a través de una prensa alternativa que esté a contracorriente de la prensa, con periodistas al servicio del poder económico, ¿no? De estos empresarios, había que aquí puntualizar apátridas y corruptas, ¿no? También hay empresarios que se apuestan por el Perú, por la patria, pero hay otros que no. Bien, y en cuanto a la ponencia de José Villafuerte, entonces, al margen de que hay un armatoste que viene estructurándose a nivel de la derecha, de la ultraderecha peruana, y que estos buscan informarnos o manipularnos a través de la prensa. Bien, entonces, frente a ello, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer, lo elemental es organizarnos para hacer el soporte, para poder defender el programa de gobierno que va a implementar, que está implementando o que está empezando a implementar el presidente Pedro Castillo Terrones. Pero igual va a depender mucho en cómo el Poder Ejecutivo articule con su gabinete ministerial para que las cosas
pues se hagan como debe ser. Entonces, por los hechos, el pueblo los apoyará. Nuevamente agradecer a Ruda Bendaño y también al abogado constitucionalista José Villafuerte. Muchas gracias. Y también los respectivos agradecimientos al público que nos están siguiendo por el Facebook y también a través de Telegram. Muchas gracias. Y no será esta la única actividad. Estaremos realizando muchas actividades para poder informarnos y de esa suerte organizarnos con conocimiento de causa. Bien, muchas gracias y será hasta otro momento. Muchas gracias. Adiós, nos vemos. Gracias a todos.